Por una vez, hoy vamos a hablar de economía para hacer un balance de la situación rusa. Llevan 3 años y medio diciendo que Rusia colapsará pronto, pero sigue ahí y no ha dejado sus ambiciones. Muestra crecimiento y balanza comercial positiva. Así que vamos a hacer un balance de sus finanzas y de las perspectivas económicas de Rusia a pesar de las sanciones. Analizaremos las consecuencias de los ataques ucranianos a infraestructuras petroleras y si los argumentos de Rusia sobre su buena salud financiera son ciertos. Y si los indicadores de la economía rusa realmente se pusieron en rojo, como dicen, o si realmente tienen la posibilidad de continuar económicamente esta guerra durante años y años. Recuerden que los videos patrocinados sobre Ucrania ayudan a financiar acciones humanitarias en ese país. Antes de llegar a la situación actual, primero hay que entender qué es económicamente Rusia. El Fondo Monetario Internacional distingue entre economías avanzadas como Francia, Estados Unidos, Europa y economías emergentes o en desarrollo. Por ejemplo, considerando criterios como ingresos, diversificación de exportaciones e integración financiera. En esta clasificación, Rusia no es una economía avanzada, sino emergente, es decir, está en proceso de ponerse al día. Estos países tienen un crecimiento anual del Producto Interno Bruto de aproximadamente 4%, y aquí pueden ver el mapa del crecimiento de cada país, año tras año. Los países emergentes están en verde oscuro, mientras Rusia aparece en verde claro. Europa está por debajo de su potencial de crecimiento, mientras que las economías avanzadas crecen alrededor del 1.4% anual. Es decir, teóricamente un país como Francia debería estar alrededor del 1.3% de crecimiento y Rusia debería estar todo el tiempo alrededor del 4%. Excepto que necesariamente el crecimiento ruso en realidad es inferior a su potencial y por eso otros países la están alcanzando. Y el Producto Interno Bruto per cápita de un país como Kazajistán ahora ha superado al de Rusia. El Fondo Monetario Internacional estima que Turkmenistán y China superarán a Rusia en 2026. Son solo proyecciones y hablamos específicamente del Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la riqueza real por habitante. Entonces, ¿qué hace que Rusia tenga un desempeño tan inferior al de los países que normalmente están en este grupo de países emergentes? Son las consecuencias de la guerra que libra contra Ucrania desde entonces. Desde 2014, la economía rusa sigue dependiendo del petróleo y gas, que aportan cerca del 20% de su Producto Interno Bruto. Antes de la guerra generaba el 40% de los ingresos federales, pero con la guerra ocurrieron dos fenómenos. Los ingresos se desplomaron tanto por las sanciones, la caída de las ventas de gas y petróleo, como también por el colapso de los resultados de las empresas, que por lo tanto pagan menos impuestos. Mientras bajan los ingresos, los gastos aumentaron mucho. El presupuesto del Estado ruso subió de 39 billones de rublos en 2021 a 47 billones en 2024. Principalmente por el esfuerzo de guerra, que equivale al 40% del gasto estatal. En otras palabras, el 100% de los ingresos por la venta de hidrocarburos permite financiar al ejército ruso. Entonces, en detalle, es principalmente para comprar equipos o reparar blindados que llevan décadas envejeciendo en los campos. Eso ya cuesta una fortuna, pero cuyo costo ha aumentado aún más. Con sanciones que quitan a Rusia ópticas y sistemas franceses clave, ¿quién financia los helicópteros y tanques rusos? Hasta que sancionaron a Rusia también faltaron componentes simples como máquinas herramienta o chips electrónicos. Deben importar vía terceros países como Hong Kong, Turquía, Kazajistán o Emiratos, y que se están haciendo una fortuna en el proceso con márgenes que frecuentemente rondan el 100%, y ejemplos extremos. Los chips para misiles de crucero KH-101 a veces se revenden hasta 10 veces su precio, según el Centro de Análisis Estratégico Internacional. O documentos aduaneros que muestran que sistemas de navegación se venden a Rusia hasta $600,000 por unidad en lugar de 50,000 según la tarifa internacional. Y encontrarás otros ejemplos con millones de euros de sobreprecio. Por ejemplo, las máquinas herramienta alemanas o coreanas que se ven en las fábricas destinadas a la producción de drones kamikaze, Shahed. Y como decía, el problema es que, además de que los gastos han aumentado, los ingresos se han desplomado. Primero, el impacto de las sanciones es enorme, ya que las empresas estadounidenses ya no pueden acceder a los mercados mundiales. Las exportaciones de manufacturas bajaron de $40,000 millones en 2021 a $23,000 millones en 2023. Los ingresos energéticos han caído 40%, sobre todo por limitar el precio del petróleo a $60 por barril. Aquí pueden ver que los ingresos bajaron de más de 1.000 millones de euros diarios a cerca de 600 millones por día. Entonces, obviamente sigue siendo mucho dinero, pero es muy inferior a lo que se necesita. Junto a las sanciones, los ataques ucranianos a infraestructuras de gas y petróleo ya generan grandes impactos.
Varias regiones de Rusia ya sufren escasez de combustible. Putin prohibió exportar gasolina hasta octubre, lo que significaba 400.000 toneladas y 300 millones de dólares mensuales. Y Putin también admitió que los ataques ucranianos habían causado escasez de gas y que había que prepararse para volver al carbón, con un alza de costos que afectará a empresas rusas, como en Europa, especialmente en Alemania, cuando dejaron de usar gas ruso tras la invasión de febrero de 2022. Por la baja de ingresos y el alza de gastos, las cuentas públicas se deterioran notablemente. Rusia tuvo superávit en 2019 y 2021, lo que permitió crear reservas. En este gráfico se muestra que el Estado ruso tiene un déficit anual de unos 3.500 mil millones de rublos desde 2022, y si observa en detalle, verá que el año 2025 está claramente aún más abajo con esta curva. Los rusos buscan equilibrar su presupuesto y tienen 4 palancas para lograrlo. Primero, aumentarán la masa monetaria, es decir, imprimirán más billetes. El Estado ruso emite dinero sin respaldo en riqueza para adquirir productos y servicios que requiere. Entonces, Rusia hace esto tanto como puede, ya que la base monetaria rusa, el rublo, aumentó un 14% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. El problema es que eso causa mucha inflación. Y les remito a la Alemania de entreguerras, donde esto provocó inflaciones que fueron catastróficas debido a esta mala práctica. El índice de precios al consumidor aumentó un 11% el primer año del conflicto, luego un 7.7% el segundo año y un 10% el tercer año. Y seguía arriba del 9.4% en julio de 2025. Les recuerdo que a 4 puntos es una catástrofe, como cuando en Francia alcanzamos ciertos niveles de inflación. Aquí sumamos 11.7, 10 y 10 en 4 años. Son cifras absolutamente catastróficas para la población rusa. Y la consecuencia es que tras esta contracción de casi 12% en 2022, pues bien, el crecimiento del consumo de los hogares ha estado disminuyendo continuamente desde el verano de 2023 y ahora está cerca de cero. Las otras 2 causas de la inflación son las sanciones que dificultan acceder a equipos extranjeros. Como dije antes sobre el ejército, aplica igual para la población civil. Y claro, la caída del rublo, que perdió más del 10% frente al euro desde enero de 2022. Entonces, el segundo recurso para Rusia es la deuda. Es decir, eso lo conocemos bien en Francia, excepto que nadie cree en la economía rusa. El Banco Central subió su tasa de interés al 21% y ahora está en 18%, pero pueden ver la evolución desde 2013, con picos que son gigantescos, 18% de tasa de interés sobre las deudas que se emiten. Es decir, Rusia está clasificada como el país número 185 peor del mundo, y detrás solo hay una docena de países como Irán, Malawi, Venezuela, Turquía o Angola. Y también les recuerdo que en Francia se considera que con una tasa de deuda del 3.5% es catastrófico y que la deuda es insostenible. 18% para Rusia, 3.5% para Francia. Entonces, eso significa que las consecuencias a largo plazo son que, incluso si Rusia está proporcionalmente mucho menos endeudada que Francia, el costo de los intereses de la deuda de los préstamos rusos es más o menos el mismo que el de Francia. Es decir, Francia paga el 10% de su presupuesto para reembolsar los intereses, Rusia es el 9% de su presupuesto. Simplemente ve, estos indicadores son muy contradictorios con la propaganda rusa. Sí, tienen menos deuda, pero al pagar más, al final les cuesta igual que a nosotros. Entonces, esta tasa de interés tan alta tiene además un segundo defecto, y es que las tasas de los créditos que contratan los hogares y las empresas están directamente relacionados con esa enorme tasa de interés, así que la población ya no está en condiciones de pedir préstamos para comprar, por ejemplo, autos o viviendas. Por eso, los inicios de construcción de viviendas bajaron 22% en un año y las empresas no logran financiar inversiones. Incluso empresas estructurales clave, como la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Rusia, redujo en 1/3 los proyectos de inversión para 2025 pese a la falta crónica de inversión en el sector, y además hay que reparar los daños que son causados por Ucrania y también por los sabotajes que a veces hacen los propios rusos. Por eso, lo que se llama el índice Purchasing Managers Index, que permite conocer el estado de salud del sector manufacturero. Ahora ya están en números rojos, con casi la totalidad de las empresas rusas en déficit. Si excluimos el componente militar, entonces me van a decir, pero no importa, solo tienen que bajar su tasa de interés principal. En ese caso significa que la inflación aumentará más aún. Eso es aún menos sostenible para la población rusa, que al final se hartará.
Entonces, dado que Rusia no puede aumentar la masa monetaria y que las emisiones de deuda se han vuelto insostenibles y que de todos modos cada vez hay menos personas que pueden comprar, la tercera opción es simplemente aumentar los impuestos. La tasa del impuesto sobre sociedades subió del 20 al 25%. Como mencioné, el sector privado ya enfrenta una tasa de interés alta. Esta decisión solo agravó la situación, con un récord de 141.000 empresas rusas en quiebra en el primer semestre de 2025. Y entonces solo queda una cuarta opción, que es recurrir a las reservas. Entonces, como mencioné, acumularon reservas en dinero, divisas y oro. Hay varios problemas. Hay 285.000 millones de dólares del Banco Central ruso bloqueados en el extranjero por sanciones. Deben vender los pocos activos líquidos restantes en su Fondo Nacional de Bienestar, el cual ya se ha reducido bastante por la disminución de estos activos. De casi 10 billones de rublos en febrero de 2022 a menos de 3 billones en mayo de 2025, una caída del 70%. Por ejemplo, las reservas de oro bajaron de 405 toneladas en febrero de 2022 a 179 en agosto de 2025. De paso, conviene desmentir la desinformación rusa sobre la existencia real de reservas de oro rusas. Los rusos mencionan las reservas del Banco Central, que tiene 2.300 toneladas de oro, pero no pueden usar ese oro, no pueden venderlo porque si lo hicieran el rublo se desplomaría. El oro del Fondo Nacional Soberano es el único utilizable y ha caído 70% en 3 años y medio. Estos factores ya obligaron a Rusia a reducir sus proyectos para 2025 y 2026. Pero precisamente el problema es que estos gastos del Estado están muy por encima del presupuesto. Son estos gastos los que permitieron que la economía de guerra se desarrollara y que hoy permiten que la economía se mantenga. Es decir, si reducen sus gastos, en realidad la economía corre el riesgo de colapsar muy rápidamente y ahí entrarían en lo que se llama recesión. Pero mientras tanto, Rusia, por su parte, presenta algunos argumentos para afirmar que su economía va bien, como el crecimiento del Producto Interno Bruto, y como vimos, Rusia es una economía que está en desarrollo. Entre 2000 y 2013 creció en promedio 5% anual acorde a su estatus. Desde 2014 y las invasiones a Ucrania, su crecimiento es solo del 1.3% debajo de su potencial. Y los pocos años que se beneficiaron de esa inversión masiva en la economía de guerra, en realidad es para crear un crecimiento artificial e improductivo. Eso no beneficia al bienestar de la población, la modernización de la economía rusa, ni el mantenimiento de infraestructuras envejecidas. Es decir, no crea valor duradero y absorbe recursos en valor de dinero público. También hay poca mano de obra y materias primas escasas, lo que afecta a los sectores civiles. Todo eso para fabricar equipos militares que se usarán en Ucrania. Miles de blindados se han perdido desde el inicio de la guerra y hoy deben reemplazarse. Entonces, hay que entender bien que todo eso es una creación de riqueza que es ficticia. Si le pago a alguien para cavar un hoyo y le pago a una segunda persona para volver a tapar el mismo hoyo, eso es lo que Rusia hace con esta producción de armas consumibles. Bueno, de todas formas voy a producir riqueza, pero puedo producir producto interno bruto que no es riqueza útil. En propaganda, mientras el Estado ruso tenga fondos, puede evitar la recesión. Pero en general, eso significa que Rusia está en una situación que llamamos estanflación, es decir, una inflación muy alta con un crecimiento muy bajo y todos los indicadores están en rojo. Las palancas ya se han utilizado tanto que ahora hay autoridades de alto nivel que empiezan a preocuparse y se atreven a usar el término recesión. Por ejemplo, en el Foro Económico de San Petersburgo, junio 2025, la gobernadora del Banco Central ruso advirtió que las palancas que habían permitido a su economía mantenerse a flote ahora estaban agotadas. Y obviamente habla del agotamiento del fondo de riqueza y de las dificultades para pedir préstamos. También tenemos al ministro de Desarrollo Económico que advirtió que la economía rusa estaba al borde de la recesión. Y agregó que los datos ya muestran una situación crítica en varios sectores. El 30% de las empresas rusas reportaron pérdidas en el primer semestre de 2025. Y eso lo dice el Instituto Ruso de Estadística, es decir, tienen que endeudarse para sobrevivir. Excepto que vimos que el problema de las tasas de interés gigantescas es que eso hace que cualquier deuda sea insostenible. Y es por esa razón que el segundo banco del país está en problemas hoy en día. Las empresas no pueden pagar sus créditos y los bancos rusos temen un colapso del sistema bancario en 12 meses.
Por eso ahora rechazan el 80% de las solicitudes de crédito. Los bancos saben que las empresas no podrán pagar y por eso muchos economistas empiezan a creer que va a haber quiebras en cadena, aún más que las 141.000 quiebras del inicio del año. Así que tenemos resultados de empresas que están en caída libre. Esto se ve en la baja de dividendos. 580.000 millones de rublos faltaron en el primer semestre respecto al año anterior. Lo que también significa que el Estado ruso, dado que hay menos dinero para grabar, pues eso reduce sus ingresos fiscales. En realidad es peor, ya que estas empresas pagan menos impuestos. Además, cada vez requieren más gastos del Estado, especialmente si es necesario subsidiar sectores vitales de la economía. Por ejemplo, las empresas de transporte y energía tienen grandes déficits por las sanciones. Con 12.000 millones de dólares en subsidios al sector aéreo en 2022 y 2023, aún no hay cifras para los años siguientes. Si nos enfocamos en la energía, las sanciones siguen teniendo efecto. Por ejemplo, el barril de petróleo ruso se vende mucho más barato que el precio del mercado. Como ven en este gráfico, la pérdida ya suma 154.000 millones de dólares para Rusia. Y lo peor es que Goldman Sachs prevé que el precio del petróleo bajará aún más en 2026. Y eso fue un anuncio que se hizo antes de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo hiciera este gran anuncio de que va a aumentar la producción de petróleo a partir de octubre, el próximo mes. Lo que obviamente una vez más va a hacer que baje el precio del barril y va a poner la economía rusa aún más en números rojos. Así que, incluso sin ningún ataque ucraniano a las infraestructuras energéticas petroleras rusas. En cualquier caso, los ingresos petroleros van a seguir bajando en los próximos meses y en los próximos años para Rusia, sabiendo que el déficit presupuestario hoy es del 3.4% del Producto Interno Bruto en los primeros 7 meses del año. Las previsiones para 2025 eran de un déficit del 1.7%. Estamos hablando de un déficit que crece 340% al inicio del año comparado con 2024. Y ahora llego precisamente al golpe de gracia, es decir, digamos, las sanciones ucranianas contra Rusia, es decir, los golpes al bolsillo con misiles de largo alcance que dañan refinerías, depósitos e instalaciones petroleras y de gas. Y aquí pueden ver un mapa de los sitios que han sido afectados, y solo estamos hablando de las destrucciones que están comprobadas por imágenes. Aquí tienen una tabla del estado de las refinerías rusas, según su importancia y nivel de destrucción. Cabe destacar que Ucrania ha tenido éxitos claros, pues en agosto los rusos perdieron el 17% de su capital. La refinería de Ryazan de Rosneft y la de Lukoil en Volgogrado producían entre 700.000 y 750.000 barriles diarios, equivalentes al 10% del total. Les dije que Putin prohibió la exportación de petróleo refinado y ahora están obligados a exportar petróleo crudo. La propaganda rusa dice que aumentan sus exportaciones de crudo, pero en realidad es porque no pueden vender petróleo refinado, así que ganan mucho menos que antes. Es una gran pérdida de ingresos para ellos. Entonces, además de la producción, también está siendo atacada la capacidad de exportación. Como los terminales petroleros 12 Luga, que fueron atacados por drones ucranianos, solo deberían operar al 50% de su capacidad, es decir, unos 350.000 barriles diarios en septiembre. Esto genera una caída del 36% en ingresos por exportación de petróleo y gas en agosto de 2025 respecto al mes y año anteriores. Y se puede esperar que siga bajando, especialmente si los ucranianos continúan atacando las infraestructuras rusas. Entonces, como pueden ver, Rusia no está de rodillas, pero el veneno de las sanciones combinadas con los ataques ucranianos realmente empieza a hacer efecto. Pero ellos, hay que decirlo también, en parte han logrado adaptarse, por ejemplo, con las flotas fantasmas, con esos cientos de petroleros que operan bajo bandera de conveniencia, sin respetar las normas, ni siquiera contratar un seguro en caso de un derrame de petróleo. Eso les ha permitido resistir hasta hoy y apoyar el esfuerzo financiero para sostener al ejército. Pero cuando hacemos el balance entre los ingresos energéticos que están en su punto más bajo y que van a seguir bajando, con impuestos corporativos en caída, un fondo soberano casi vacío y una guerra en Ucrania sin fin, no hay muchas salidas posibles. O bien, Rusia continúa con el riesgo de que su economía colapse de repente. Eso puede ocurrir si la gente retira su dinero del banco al perder confianza, lo que se llama corrida bancaria. O si el Banco Central no puede colocar deuda rusa, factores que pueden causar una gran crisis económica. Entonces, la segunda opción es que Rusia se dé cuenta de que sus perspectivas económicas están demasiado deterioradas y reduzca sus gastos. Ya hemos visto esto, pues las ambiciones para el presupuesto del ejército en 2026 se redujeron.
Con cada vez más casos registrados, militares sin salario y viudas sin primas tras la muerte de su esposo. En ambos casos, con colapso económico o desaceleración, podemos tener esperanza, sobre todo porque eso empuja a Rusia a finalmente aceptar sentarse a la mesa de negociaciones para aceptar al menos el alto al fuego que fue validado por Zelensky en marzo pasado, como recordamos. Pero también hay que ser honestos, eso no permitirá a los ucranianos recuperar su territorio ocupado. Eso solo logrará detener los bombardeos y asaltos en la línea del frente, similar a 2015 a 2022. Ya lo dije, no creo en una paz duradera. Además, el ejército ruso no se derrumbará militarmente. El objetivo de los bombardeos en Ucrania es solo detener esos ataques. Actualmente Rusia ya enfrenta esta inflación y bajo crecimiento. Ya perdió el equivalente a 1.600.000 millones de dólares en riqueza y crecimiento del Producto Interno Bruto debido a un crecimiento ralentizado por las sanciones desde 2014. Además, hay que sumar los cientos de miles de millones de dólares en capitales que han salido del país, así como la salida de más de 700.000 personas en el momento en que Rusia lanzó las movilizaciones. Estamos hablando de las fuerzas, las vidas de la nación. A eso hay que sumarle el millón de bajas militares. Además de la pérdida de ingresos por la reasignación de más de 100.000 millones de dólares al año para producir armas en lugar de desarrollar el país. El fracaso económico ruso es un desperdicio absolutamente catastrófico. No hablo del aspecto humano. Pero el objetivo ucraniano sigue siendo el mismo, hacer que Rusia se doblegue económicamente si no pueden lograr que se doblegue militarmente. Por eso los anuncios del misil Flamingo, con 3.000 kilómetros de alcance, 1 tonelada de carga útil y producción de 7 unidades diarias desde octubre. Eso es importante. Los misiles Cream 2 que ahora se producen en grandes cantidades, los anuncios de Firepoint, que también lanza 2 misiles balísticos, la ayuda masiva de Estados Unidos, que anunció 3.350 misiles, érame en 2 años, el anuncio británico del 9 de septiembre para varios miles de misiles de largo alcance que se entregarán en el año. Entonces ya veremos si todo esto nos acerca al final de la guerra por el agotamiento de la capacidad económica rusa para continuar. La única certeza es el desperdicio inmenso, gigantesco que observamos. Obviamente del lado ruso, pero en ambos bandos y por supuesto para todo el mundo. Ya que el objetivo al final de cuentas es tener una integración, una paz, un trabajo en común, un desarrollo, una mejora en la calidad de vida, mejorar la esperanza de vida. Todo eso, al final de cuentas, son objetivos que deberían ser compartidos. El imperialismo ruso obstaculiza el desarrollo armonioso del mundo, como muchos desearían hoy. Una vez más, muchas gracias a los 3 economistas que participaron en la redacción de este guión. Revisaron, validaron y buscaron fuentes e ilustraciones. Espero que hayan sido comprensibles para personas como yo y también para ustedes. Y luego vamos a seguir trabajando en las dimensiones militares y también volveremos con preguntas sobre la aviación civil muy pronto. Bueno, les digo hasta muy pronto.